El día de hoy vamos a hablar de neumonía en pediatría y vamos a manejar un caso clínico. En esta ocasión decidí que vamos a empezar comentando un caso clínico que está ya publicado en la literatura y que con base en ello vamos a irlo analizando. Entonces, más o menos para que tengamos una idea un poquito clara de cómo vamos a manejarnos durante la sesión, cuando vean esta imagen azulita donde dice caso clínico, vamos a estar refiriéndonos al caso clínico del paciente que vamos a seguir a lo largo de la plática. Después los signos de interrogación van a ser preguntas para la audiencia y más que para que me contesten, como para hacer un poquito de reflexión. Y finalmente, cuando veamos el libro, vamos a estar hablando de los puntos que se revisan en la literatura al respecto. Entonces, este niño es un caso que está, como les comentaba, publicado en la literatura y que es en Venezuela. Es un adolescente de 15 años de edad del estado de Miranda, Venezuela. Este niño realmente de importancia tenía solamente tabaquismo un mes previo y lo que sí era relevante, alcoholismo previamente por un año y que lo consumía de manera relativamente frecuente el último aparentemente previo. No había otro antecedente relevante o documentado en este caso. Y cuando nos vamos directamente al padecimiento actual, este paciente tenía fiebre de una semana de evolución que fue intermitente, aunque llegaba a ser hasta los 39 grados centígrados. Tenía tos también de una semana de evolución que era productiva, con expectoración verdosa. Posteriormente se fue agregando disnea de medianos esfuerzos y llegó también a presentar evacuaciones líquidas, más o menos 6 al día, sin moco ni sangre, no fétidas. Inicialmente se manejó por un facultativo de forma ambulatoria con cefalexina, pero el paciente no presentó mejoría. Después de esto, que comentamos, era fiebre una semana, tos una semana, disnea y evacuaciones líquidas. Se agrega dolor epigástrico 4 días antes de que ingresara, que fue súbito, opresivo. Se radiaba clásicamente a ambos hipocondrios, una intensidad moderada y aumentó con el paso de las horas. Y finalmente este dolor le generó náuseas y vómitos postprandiales. Y algo que también se comentaba en los antecedentes, es ictericia de las mucosas como parte del padecimiento. Entonces, aquí vamos a pasar como a la primera pregunta o a la primera consideración, ¿no? Este niño tiene una neumonía, o sea, podemos estar seguros o saber si este niño tiene una neumonía, y cuando nos preguntamos esto, tenemos que, bueno, sospechar el diagnóstico e integral, obviamente. Ya que lo hemos integrado, distinguir si estamos hablando de que la etiología puede ser más viral, bacteriana o incluso mixta, si la neumonía puede ser bacteriana típica o atípica, qué tan grave está el paciente, y con base en todo eso yo tengo que integrarlo, ¿verdad?, para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, el primer punto es, ¿son los criterios los criterios clínicos son suficientes para decir este niño tiene una neumonía? Sabemos que los síntomas clásicos pues son fiebre, tos, ¿no?, expectoración y dificultad respiratoria. Y también siempre hemos pues leído, sabemos que el quejido, aleteo, taquipnea, retracciones, hipoventilación, crépitos son datos muy habituales o los clásicos de la neumonía. Aunque en ocasiones, al principio sobre todo del cuadro clínico, los pacientes puede que no tengan tos de forma significativa o que sea esporádica, que no expectoren, es lo más frecuente. Las neumonías generalmente no expectoran, sobre todo en los niños. Que no haya cambios relevantes en la exploración en los laboratorios, leucocitosis o neutrofilia, e incluso un porcentaje no despreciable de 30% pueden ser afebriles al momento del ingreso. Entonces, ¿cómo podemos decir que el paciente tiene neumonía o que tiene neumonía bacteriana? Generalmente, en la cuestión bacteriana sí pensamos que puede haber fiebre, generalmente más alta, 38.4, 38.6, 39, ¿no? Que esto tenga tos, generalmente puede ser no productiva, dificultad respiratoria, aumento del esfuerzo respiratorio y que el paciente luzca enfermo. Y eso es lo que hemos como leído o visto y que bien dicen la mayoría de los libros. Además de eso, puede haber otros síntomas que no son tan clásicos, pero que pueden estar presentes. El dolor pleural, que puede ser, digamos, que se irradia a los hombros, o puede tener incluso como actos de meningismo también cuando son lóbulos superiores por este dolor, sobre todo a nivel del cuello. Dolor torácico. También puede haber incluso vómito y dolor abdominal propiamente como algo, digamos, indirecto por la neumonía en lóbulos inferiores. Puede haber incluso ilio, broncofonía, hipoxia, astenia, inamia, decaimiento y cefalea.
Entonces, más o menos podemos empezar a decir, tenemos datos clínicos clásicos y otros que pueden ser un poco menos frecuentes. Pero cuando ya empezamos a estudiar, vamos a ver qué tan frecuente es que lo que hemos leído en el libro está presente en nuestro paciente. Y JAMA tiene estas series, es una serie, digamos, de preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el artículo es, este niño tiene neumonía, ¿no? Does this child have pneumonia? Y así como hay de, este niño tiene neumonía, hay, este paciente tiene evento vascular cerebral, este paciente tiene choque hipovolémico, este paciente tiene, vaya, es una serie de muchas revisiones que lo que buscan es decir, bueno, ¿qué tanto estos signos y síntomas realmente están presentes en los pacientes? Entonces, este estudio es muy interesante porque es un estudio con una N muy grande, es un estudio de una revisión sistemática de los datos de signos y síntomas de neumonía. Y de los dos estudios que encontraron en la literatura, se quedaron con 23 cortes prospectivas que eran útiles para este análisis. Y con esos 23 cortes de prospectivas se encontraron una N en total de 13.833 pacientes, niños. El diagnóstico o la definición era una radiografía de tórax con un infiltrado alveolar y ese era como el estándar de manejo que ellos usaban para decir neumonía comunitaria. Para empezar, se vio que la prevalencia de la placa de tórax de manera general para una neumonía era como de un 19% en Estados Unidos y un poco más alta, 35% fuera de Estados Unidos. Y, digamos, ahorita vamos a desglosar un poco más este estudio, pero lo que se vio es que ningún síntoma fue francamente asociado así patognomónico o muy fuerte asociado a la neumonía comunitaria y probablemente el dolor torácico fue el que más se asoció particularmente en los adolescentes. Para poder recordar más o menos cómo vamos a interpretar un estudio, quise poner esta diapo, muy breve, pero para que todos manejemos el mismo concepto y podamos entender esto más claro. Entonces, este estudio habla o sus resultados los reporta en parte con razones de verosimilitud. Una razón de verosimilitud positiva significa que esta persona tiene mayor posibilidad de ser positivo a lo que yo digo, por ejemplo, en este caso, positivo de tener neumonía, cuando la prueba que yo estoy estudiando o, digamos, o el dato clínico o el dato de laboratorio que yo estoy evaluando sale positivo. Y la razón de verosimilitud negativa es, digamos, qué tan probable o en qué punto el paciente tiene más posibilidad de ser negativo, en este caso de no tener neumonía, cuando la prueba que yo estoy evaluando dice que está positiva. O sea, la prueba está positiva, pero el paciente me aleja la posibilidad de lo que yo estoy estudiando, en este caso neumonía. Y generalmente nos vamos a ver aquí, ¿no? La razón de verosimilitud tiene que ser positivas, arriba de 1, y generalmente nos gustaría encontrar siempre 5, o sea, 10, que hace algo muy conclusivo, muy sugerente, pero generalmente estamos por ahí entre el 2 o el 5. Y luego las razones de verosimilitud negativa, todas tienen que ser menores a 1. Mientras más cercanas a punto 1, más conclusivo puede ser como una razón de verosimilitud negativa. Entonces, teniendo esto un poquito en mente, nos vamos a recordar lo de este estudio. Entonces, estábamos diciendo, ¿qué signos y síntomas son más frecuentes de neumonía comunitaria en niños? Si se fijan aquí, ellos evaluaron síntomas como dolor torácico, poca alimentación, la tos, dificultad respiratoria, que los síntomas duraban más de 3 días, vómito o diarrea. Entonces, de estos datos clínicos o síntomas, el dolor torácico, como habíamos comentado, es el que tiene la razón de verosimilitud un poquito más alta, casi llegándole a 2. Y bueno, su sensibilidad 91%, especificidad, al revés, perdón, especificidad 91%, o sea, es muy específico, pero poco sensible, 22%. Y aquí también puede ser porque no es tan frecuente. Y, digamos, aquí el punto 47, razón de verosimilitud negativa, en cuanto a la tos se refiere que si mi paciente no tiene tos, no me puede decir que el paciente no tenga neumonía o no me sirve para descartar que el paciente tenga neumonía. Cuando vamos más adelante, otros datos como la fiebre, si se fijan aquí, esta razón de verosimilitud, 1.7, 1.8 podría ser la más alta de estos datos. Y cuando vemos la temperatura, dice mayor a 37.5. En este estudio, ya cuando uno lee el texto, lo que dicen es que en algunos estudios se consideraba fiebre arriba de 37.5. Y cuando el paciente tenía temperatura arriba de 37.5, la manejaban como fiebre, era más probable que el paciente sí tuviera neumonía, independientemente realmente del valor más alto, ¿no? Por ejemplo,
39 podríamos pensar que es más frecuente que tenga neumonía bacteriana porque tiene una fiebre más alta. Por lo menos en este estudio no se vio que fuera más o más indicativo de una neumonía en comparación con solamente temperatura arriba de 37,5. Cuando vamos con la frecuencia respiratoria, la taquipnea, que la evaluada o es evaluada en este momento por el médico, pues 1,6 podría ir ser sugerentes, y cuando la frecuencia respiratoria arriba de 40 está ausente, es decir, cuando no tengo taquipnea, cuando no estoy arriba de 40, es más probable de que esto me aleje la posibilidad de que tengamos una neumonía. Y otro punto importante es la saturación. La saturación también la evaluaron en diferentes grados y finalmente arriba en general del 90%. Cuando estaba ya por abajo del 96, 95 y 92%, parecía ser que de forma global la saturación podría orientarnos un poquito a decir que el paciente tiene una neumonía. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir este estudio que vale la pena que con calma después todos echaran una revisadita de esta referencia? Bueno, la hipoxemia y el aumento del trabajo respiratorio se asociaron principalmente al diagnóstico de neumonía. El grado de hipoxia realmente no correlacionó con un diagnóstico de neumonía contra no. Y la ausencia de taquipnea se asoció con una menor probabilidad de neumonía, ¿no? O sea, hay que manejar un poco el lenguaje en el que están hablando. Pero es decir, si yo no tengo taquipnea, lo más probable es que no tenga neumonía, ¿verdad? Y eso es algo lógico cuando uno ya lo piensa. Y otro dato importante que se comenta en este artículo es que con los estudios que hicieron de los diferentes artículos, realmente no hubo un hallazgo clínico auscultatorio que en este estudio se asociara al diagnóstico de neumonía. Es decir, no los estertores, no la hipoventilación, no incluso sibilancias, ningún dato de la exploración auscultatoria fue particularmente sugerente de neumonía. Siguiendo con el momento cuando uno está pensando en neumonía, y ya que dijimos, sí lo sospecho clínicamente, evidentemente tengo que pensar en la etiología. Y esto también ustedes lo han visto ya en muchas referencias, ¿no? Los neonatos es punto y aparte, y manejamos a los gérmenes que pueden estar en el periodo neonatal como los que también pueden ser causantes de neumonía. Evidentemente hablamos de E. coli y otros gram negativos, listeria, streptogalactiae y algunos virus que pueden pasar de manera transplacentaria o materna. Después viene el famoso periodo gris, que tal vez este término se usaba más anteriormente que ahora, que era este tiempo, ¿no?, del mes a los 3 meses de edad en el que el paciente puede presentar un evento infeccioso tanto por los gérmenes del periodo neonatal como por los gérmenes ya de la comunidad. Entonces, en este momento, los virus por mucho son los causantes más frecuentes de infección respiratoria baja. También enterobacterias pueden venir del periodo neonatal, clamidia trachomatis igual, su momento de evolución es más lento. Hemophilus influenza ya tipo B francamente de la comunidad, neumococo de la comunidad, etcétera, incluso Borrelia pertussis. Ya cuando el niño está entre los 3 años, 3 meses, 5 años de edad, ya tenemos una mezcla. Siguen siendo los virus por mucho los más frecuentemente involucrados, sobre todo en síntomas en cuadros leves a moderados. Y las bacterias de la comunidad, por excelencia, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza tipo B, son los causantes más frecuentes de infección. Después de ahí puede haber otros como piógenes o micoplasma pneumoniae o estafaros en pacientes graves o con comorbilidades que podrían estar involucrados. Pero algo muy importante y que a veces perdemos un poquito de vista es que a partir de la edad escolar, arriba de los 5 años de edad y hasta la adolescencia, empieza a haber un cambio en los agentes etiológicos de neumonía. Para empezar, los virus bajan bastante en su frecuencia como causa de neumonía en niños más grandes, y el micoplasma pneumoniae se empieza a postular como el agente causal más frecuente de neumonía comunitaria bacteriana, seguido del Streptococcus pneumoniae. Y más o menos para identificar o para proyectar esto, este otro estudio de la literatura también es muy interesante. Es de los estudios más grandes a nivel prospectivo que hubo en Estados Unidos de neumonía de la comunidad. Estudiaron a 2.389 niños que habían requerido hospitalización por una neumonía de la comunidad. Si se fijan, encontraron tanto virus como bacterias. También algo que ha cambiado radicalmente en nuestros años es la biología molecular, la capacidad de poder, por biología molecular, identificar virus, que anteriormente solo se podía a través de un cultivo viral o de una inmunofluorescencia, que en muchos lugares no se podían hacer, ¿verdad? Las PCRs, la biología molecular nos facilita mucho poder identificar patógenos. Entonces, virus esencial respiratorio y rinovirus humano, metaneumovirus humano y adenovirus, si se fijan en los 4 primeros lugares, los 3 primeros, y por mucho los 2 primeros agentes
de neumonía en la comunidad, esto fue de un mes a los 18 años de edad, fueron los virus. Virus inicial y rinovirus. Y hasta el quinto lugar, pero como la primera bacteria nos encontramos a Mycoplasma pneumoniae, y el Streptoneumoniae está por acá, ¿no? En un lugar mucho más lejano, en el noveno. Cuando empezamos a decir, bueno, ok, pero esto es como en general, empezamos a desglosar por edades a estos pacientes y la etiología. De su lado superior izquierdo, menores de 2 años de edad, evidentemente, 3/4 partes del pastel, ¿no? Del rojo al morado, todo esto son virus. Sincicial respiratorio, rinovirus, metaneumo, adeno. Entonces, por mucho, niños pequeños, los virus se llevan la causa número 1 o están presentes como agentes de etiología de la neumonía en la comunidad. Mycoplasma, que es el amarillo aquí muy chiquito que sí ni está presente. Streptoneumoniae como bacteria también está muy poquito presente, bueno, pero por ahí anda, ¿verdad? Luego, 2 a 4 años de edad, siguen siendo los virus como un agente muy importante, igual prácticamente 3/4 partes del pastel siguen siendo los virus los agentes involucrados. Mycoplasma empieza a pintarse un poquito más y neumococo aquí igual aparece, pero muy ligero. Pero francamente cuando pasamos de los 5 años, el pastel cambia. Si se fijan, el amarillo Mycoplasma pneumoniae empieza a estar de manera importantemente involucrado. Neumococo, como algo bacteriano, pues también puede estar aquí, pero más irregular. Influenza, sabemos que los escolares tienen una carga muy alta de influenza y aquí está bien representado. Y finalmente adolescentes, por mucho, si vemos así, ¿no? Simplemente la causa más frecuente entre virus y bacterias, pues diríamos que fue esta Mycoplasma pneumoniae, seguido del rinovirus humano. Anteriormente pensábamos que el rinovirus solamente causaba gripe, pero la realidad es que vemos ahora que es causante también importante de neumonías. Entonces vemos que la etiología varía, pero conforme pasa la edad, Mycoplasma parece estar aquí francamente involucrado. Otro punto muy importante de este estudio fue que, digamos, nos dijo la etiología virus o bacterias, pero luego el punto es, sabemos que más o menos un 30% de las neumonías pueden ser mixtas, es decir, 2 bacterias, un virus y una bacteria, 2 bacterias, etcétera. 2 virus, incluso actualmente hemos visto que hay hasta 3 virus o más en un paciente con neumonía. Aquí si se fijan, podemos ver, este es el total de todos los casos, esta primera columna, luego ya viene por los grupos de la que hemos estado analizando. Entonces, un patógeno viral solo, si se fijan, prácticamente 45% en el global de los casos, fue lo más frecuente. Evidentemente es mucho más alto en los niños pequeños y un solo patógeno viral aislado pues va bajando conforme los niños van creciendo. Codetección de 2 virus, también siempre está por ahí presente. Si se fijan realmente virus, si hablamos de un virus o 2 virus, prácticamente hablamos del 65% de los casos. Es mucho más frecuente puro virus en los niños pequeños, como habíamos comentado. Pero ya para la adolescencia o simplemente escolares, un patógeno bacteriano solo o codetección bacteria-virus puede estar también ya como aquí presente, ¿no? Son estos colores, este es solamente una bacteria y estos patógenos, o sea, un patógeno bacteriano con un virus. Entonces, aquí el mensaje es, ya los niños más grandes de 5 años de edad puede haber una etiología mixta más frecuente, ¿no? Este porcentaje que puede ser mixto. Y la otra cosa es que las bacterias ya pueden estar, si es realmente una neumonía, más frecuente que estén involucradas. Si regresamos a nuestro paciente, digamos, pongámosle el nombre de Alex, ¿no? Para poder hablar como de el paciente más cómodamente. Alex, que tenía 15 años de edad, con una semana con tos y fiebre, llega ya finalmente a la exploración en el hospital. Entonces, el paciente llega taquicárdico, polimnéico y febril, con la TA un poco baja. Se refiere que tenía un regular estado de condición general, deshidratado, ictericia en piel y mucosas. En cuanto a la exploración del campo pulmonar, tenía el tórax hipoexpandible, con los ríos respiratorios presentes, con escasos crepitantes en la base derecha, ríos cardíacos normales, y en el abdomen lo que resaltaba era que sí estaba este dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Y recordemos que este es un estudio venezolano, bueno, un caso venezolano, en el que ellos ponen tal cual hepatometría, 16, 18 y 18 centímetros, que yo entiendo que es la medición total del hígado, no necesariamente hepatomegalia, ¿verdad? Es hepatometría, no hepatomegalia. Los ríos peristálticos presentes y en general lo demás estaba sin alteraciones. Entonces de aquí nos resalta, nos llama la atención los signos vitales con taquicardia, taquipnea, el tórax con los crepitantes de hipoventilación y el dolor en el abdomen. Con eso, le toman laboratorios a este niño
y hay una leucocitosis de 13.700 con predominio de neutrófilos. Las plaquetas están en rangos, una BCG acelerada en 107, y también en los exámenes generales que les toman, se parecen a mi hospital que llegan y les toman de todo, ¿verdad? Tienen ALT, AST discretamente elevadas, la bilirrubina directa elevada en 8.4 y una DHL también un poco elevada en 480. Y evidentemente tiene una radiografía. En esta radiografía en el paciente se puede observar que hay un infiltrado, que puede ser más intersticial, del predominio del lado derecho, ¿verdad? Aquí es la trama vascular, pero aquí podemos ver ya más tiempo, más como parte del infiltrado, y desde acá también un poquito más. Con todo esto, digamos, ya tenemos los antecedentes, tenemos el cuadro clínico de la exploración, la radiografía, y aquí viene el punto. Yo me puedo quedar hasta aquí para hacer un diagnóstico clínico de neumonía, o requiero algún otro estudio para complementar o no, que nos pueda, digamos, aportar para el diagnóstico de él. Sabemos, y algo que no debemos de olvidar, es que la neumonía, el diagnóstico es clínico, ¿no? Todo el mundo dice el diagnóstico, la neumonía es clínico, y es una realidad. Si tenemos al paciente, lo sospechamos por los síntomas, por la exploración física, podríamos muchas veces empezar un manejo empírico, sobre todo a nivel consultorio, sin llegar a una radiografía y sin llegar a pedir más estudios. ¿Cuándo yo voy a pedir una radiografía? Pues, aunque a veces por vicio mucha gente la pide cuando hay neumonía, sobre todo cuando estamos en un hospital, ya que tenemos las placas ahí, entonces tomen la placa, es como lo más fácil que dicen. La realidad es que cuando yo pienso que puede haber una complicación, dígase un derrame pleural, o pienso que puede ser un empiema, o cuando mi exploración física es discordante con lo que yo sospecho en el diagnóstico, o cuando pienso que el paciente está muy grave y quiero tomar una radiografía para ver un poco más cómo está, es cuando realmente deberíamos tomar una radiografía. Y luego en otros estudios de laboratorio, pues vamos a ver que tenemos algo que, digamos, herramientas que podrían sernos de utilidad. Como les comentaba, ¿no? Las PCRs múltiples, la acción en cadena polimerasa múltiple, en la que yo puedo buscar 11, 15, 18 virus respiratorios en una sola muestra exupado nasofaringeo. Actualmente también, obviamente, SARS-CoV-2, ¿verdad? Que seguimos con la moda del SARS-CoV-2. Estas PCRs múltiples, además, hay algunas que además de virus respiratorios pueden también identificar bacterias atípicas como Mycoplasma, como Bordetella, como Clamidophila pneumoniae. Y entonces, ciertamente es un estudio que a nivel particular es muy caro, puede ir de los 3,000, 6,000 hasta 12,000 pesos, ¿verdad? Y no es tan fácil tal vez que un papá a nivel particular privado lo pague. En el nivel hospitalario puede ser, o cuando realmente para mí, si yo sospecho más algo atípico, o una bordetela, o algo no me va bien y es necesario, pues lo podrían en algún caso solicitar. Estudios de sangre que pueden ser un poco más sencillos o que pueden orientarnos más, procalcitonina y proteína C reactiva. Recordamos que la procalcitonina se supone que es un marcador mucho más sugerente de infección bacteriana. Realmente no hay un punto de corte estandarizado, universal, para decir de aquí para arriba yo pienso que es bacteriano y de aquí para abajo pienso que es algo viral. Hay quienes sugieren, sobre todo los españoles, que una PCT menor a 0.5 no nos va a sugerir tanto la etiología bacteriana, y que cuando la PCT es mayor a 2 sugiere francamente la etiología bacteriana. Evidentemente, como les decía, esto no es un valor universal estandarizado. Puede ser que alguien use 0.5, alguien que use 1.5 o 1. Realmente, si se fijan, aquí hay un limbo entre 0.5 y 2 en el que pues mi paciente puede estar ahí, ¿no? Entonces no podría tal vez, o no siempre puedo estar 100% segura de que esto me va a orientar el diagnóstico o a descartar el diagnóstico, ¿no? Entonces generalmente lo que se sugiere es que la PCT se tome en los pacientes cuando yo quiero evaluar el seguimiento y la respuesta del paciente. Incluso se me puede dar la decisión de decir corto tratamiento aquí o lo continúo, ¿no? Entonces, tampoco es para tomárselo a todo el mundo. Si yo tengo la duda de algo bacteriano contra algo viral, el paciente no luce muy bien, aunque sabemos que una neumonía viral puede poner paciente feo, pero bueno, me queda la duda de todo esto, yo puedo tal vez apoyarme de una PCT, o igual puedo apoyarme de una PCT y si le negativo, el paciente muy bien, puedo quitar el esquema antibiótico o recortar la duración del tratamiento. Proteínas selectivas mucho más inespecíficas en la cantidad de inflamación se puede elevar porque esté quemado, porque una cirugía, por una infección viral, ¿no? Porque lo vean feo, casi se puede elevar la PCR. Pero hay quien sugiere que cuando está arriba de 80 es más
sensible para decir que la etiología es bacteriana de algo viral. La verdad es que no es muy útil, ¿verdad? En dado caso yo me iría por la procalcitonina. Y finalmente, cuando yo pienso en agentes atípicos, recordemos que los agentes atípicos son atípicos en la neumonía por la presentación clínica. Y en un segundo punto, a nivel microbiología, no crecen en los cultivos, en los medios de cultivos habituales, ¿no? Porque son bacterias intracelulares. Entonces, yo, aunque cultive una expectoración o un lavado bronquialveolar o una biopsia pulmonar, si la pongo en los clásicos cultivos, agar sangre, agar chocolate, McConkey, no me va a crecer ninguna de las bacterias. Entonces, tengo que hacer otras opciones para el diagnóstico. La ideal para mí, pues sería la PCR múltiples, en la que tengamos bacterias atípicas, ¿no? Biología molecular es lo más sensible y específico. Tal vez lo más práctico que se usa y menos costoso, por mucho, sería la serología, ¿no? Tomar IgM, sobre todo IgM e IgG pareados. Sabemos que IgM habla de infección aguda o reciente, IgG de memoria inmunológica. Y lo que hacen otros lugares, o muchos lugares hacían anteriormente, tal vez no tantos, la inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, hacían aspirado endotraqueal orofaringio y de ahí se hacía una inmunofluorescencia, una tinción para evidenciar de forma indirecta por inmunofluorescencia la unión de un antígeno, una micobacteria típica, con un anticuerpo que yo tengo en mi reactivo para que se junten y por fluorescencia se evidenciara. Y después de todo esto, pues venimos a, probablemente nos quedaríamos con utilidad con PCRs y con procalcitonina. PCR me refiero a reacción en cadena de la polimerasa o procalcitonina. Este estudio también me gustó traérselos porque relativamente es un estudio reciente y que nos habla para poder decir qué tan alto o bajo es mi riesgo de que mi niño con neumonía comunitaria sea de etiología bacteriana. Y evidentemente me sirve para cuestión de tratamiento. Entonces, el estudio fue un estudio prospectivo con más de 500 niños hospitalizados con neumonía. Describen varias cosas, pero relevantes sobre la procalcitonina es, digamos, los valores que ellos encontraron, ¿no? Los valores de la mediana de la procalcitonina. Entonces, ellos ven que cuando la neumonía era por bacterias típicas o habituales, hablamos de estreptococcus, Haemophilus influenza, clásicamente la PCT estaba elevada en su estudio arriba de 6. Cuando la neumonía era por virus, generalmente la PCT estaba abajo de 0.3, ¿no? 0.33 era el valor generalmente encontrado, la mediana. Aquí podemos ver más o menos los rangos que pueden estar identificados. Y cuando vemos la neumonía por bacterias atípicas, la PCT también está baja, ¿no? O sea, en 0.10. Entonces, probablemente de aquí, lo primero que podríamos identificar o decir es que cuando hablamos de una neumonía bacteriana es mucho más frecuente que la PCT esté elevada, ¿no? Evidentemente, el rango intercuartílico iba de 0.8 hasta 22, es decir, nada está siempre en un rango, pero mientras estemos más o menos esto en 6, este estudio sería más sugerente la cuestión de la infección bacteriana. Pero cuando juntaron, digamos, todas las PCTs, los rangos y los valores que estaban presentes en estos pacientes, dijeron, bueno, ¿qué podríamos decir como un punto de corte más sugerente de que no tenemos una anemia bacteriana? Y esos estudios se encontraron a través de una curva ROC, digamos, una curva operador-receptor, que es para ver en qué punto de todos mis valores, digamos, desde 0 hasta, en este caso, el más alto que fue 22.7, ¿no? En todo este rango, en toda esta curvita que yo formo, de 0 a 22.7, ¿en qué punto de esta elevación o de esta curva es más probable que yo tenga una sensibilidad y una especificidad acorde a lo que yo quiero encontrar? En este caso, la PCT menor a 2, a 0.25, ayudaba a descartar la etiología bacteriana. Entonces, abajo de 0.25 era más sugerente de una neumonía que de la etiología viral, y arriba de 0.25 más sugerente de una neumonía bacteriana. Este tuvo la sensibilidad más alta de 85%, con especificidad baja en 45%, pero un valor predictivo negativo del 96%. Entonces, cuando hablamos de valores predictivos altos, las pruebas son útiles para ayudarnos a descartar, más que a confirmar, nos ayudan más a descartar. Si la PCT la tengo abajo de 0.25, es mucho más probable que yo pueda descartar con cierta tranquilidad que el estudio, o en este caso que la infección no era de etiología bacteriana. Y ya que hablamos como de los laboratorios, el segundo punto son las radiografías. En las radiografías decimos que queremos decir hay un infiltrado alveolar, intersticial, etc., ¿no? Y siempre estamos entre los alveolares y los intersticiales. Estas imágenes todas son de patrones intersticiales. Solamente la traigo para recordar que el decir intersticial es muy amplio, ¿no? Puede haber intersticial de tipo lineal, reticular,
Acá abajo retículo nodular, puramente nodular, reticular en panal de abeja, y todos estos son patrones intersticiales que podemos ver en una placa y que generalmente puede orientarnos más hacia la etiología viral o atípica. Aquí, para que viéramos justo estos patrones intersticial lineal, ¿no? Vemos cómo está, es muy franco, es muy evidente aquí, como todas estas rayitas, ¿no? Que se van hacia los extremos, hacia los ápices pulmonares, ¿no? Vemos acá rayitas aquí más hacia la base, pero está muy marcada. No hay una franca consolidación. El retículo nodular, si se fijan, es más como finito y regular, presente en todos los campos pulmonares y que se dan tanto las rayitas, pero por ahí están. Reticular también puede ser un poco más lineal, ¿no? Vemos estas rayitas que están aquí, pero también está como todo el intersticio un poco marcadito. Todo esto es más hacia lo viral o lo atípico, y finalmente lo de abajo, una neumonía lobar o alveolar. Recordamos que siempre nos habla de etiología principalmente bacteriana, ¿no? Está esta imagen radiopaca prácticamente en todo este lóbulo medio del pulmón derecho, y aquí pues esta imagen, ¿no? Podríamos decir como moteada, o estos infiltrados alveolares. Regresando al paciente, dijimos que tenía por ahí un infiltrado intersticial y que teníamos leucocitosis, fiebre de 39. En este caso al paciente, a Alex, se le dejó manejo con ampicilina y sulbactam. Y bueno, esto fue el manejo que se le dejó a ampicilina y sulbactam en este estudio que dijimos que es de Venezuela. Cuando yo decido un tratamiento antibacteriano, tengo que saber en qué estoy pensando de etiología, ¿verdad? Siempre la etiología nos orienta al tratamiento. Entonces, cuando hablamos de los gram positivos, recordemos que las bacterias son el neumococo por excelencia, el estafilococo dorado también puede estar presente. Los gram negativos, Haemophilus influenza es el más frecuente, sobre todo en los niños pequeños menores de 2 años de edad no vacunados, y por ahí también puede haber Moraxella catarrhalis, o en algunas cuestiones ya más de brotes podemos encontrar Legionella pneumófila. Bacterias atípicas, por mucho microbioma la más frecuente, y Chlamydia pneumoniae también puede estar involucrada. Si yo recuerdo esto y sé en qué grupo de edad estoy localizando a mi paciente, sé que es más frecuente los virus, para empezar, o tal vez el neumococo, o tal vez el micoplasma, o hasta el hemófilos. Con base en la etiología por la edad, yo voy a decidir qué tratamiento puedo dar, ¿no? Estas son los digamos, resúmenes de las guías de manejo ambulatorio en pediatría de la neumonía comunitaria. En el manejo ambulatorio, los niños pequeños, menores de 6 meses de edad, se manejan hospitalarios siempre por el riesgo de gravedad y complicaciones. Luego, menores de 5 años de edad, si yo estoy pensando en la neumonía típica me refiero clásicamente por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza tipo B, yo puedo dejar amoxicilina a dosis alta a 90 kilo día. Y si yo pienso que Haemophilus influenza puede estar involucrado, como produce beta-lactamasas, puedo dejar amoxicilina más ácido clavulánico. La primera opción son las penicilinas, y como una segunda opción vienen los macrolidos, que eritromicina sería una utilidad en el manejo. Cuando hablamos de los niños mayores de 5 años de edad, aquí hay dos escenarios. El primero es, tiene más de 5 años, pero yo pienso que es una neumonía típica, es decir, tengo fiebre, un infiltrado lobar o alveolar clásico, y pienso que es un neumococo por ahí que está dando lata a este niño, porque neumonía típica nos referimos a los agentes habituales como neumococo, arriba de 5 años de edad. Pues igual, mismo esquema, ¿no? Puede ser amoxiclav, aunque realmente el Haemophilus influenza ya no está aquí muy involucrado, o claritromicina. Pero cuando la neumonía, a mí por la cuadro clínico, evolución, presentación, es más sugerente de algo atípico, micoplasma, ahí el escenario cambia y yo me voy directo por un macrólido, claritromicina, citromicina. Eritromicina realmente ya nadie la usa porque su no es muy práctica y demás, ¿no? Aquí, esto lo comento pues porque ya están en las guías, ¿no? Generalmente siempre vamos irnos por un macrólido. Estas guías comentan que doxiciclina puede ser una opción, generalmente en niños mayores de 9 años de edad. Yo sé que todos tenemos así clavado en la mente que no damos tetraciclinas en los niños pequeños, menores de 8 años de edad, porque puede causar esta cuestión de cambiar o alterar el esmalte dental. Y es cierto. Aunque también la Academia Americana de Pediatría ya llevan varios años que ha dicho que si son ciclos cortos o esquemas cortos, menos de 14 días, este riesgo es mucho menor, y que incluso si fuera la única opción, se podría dar con cierta tranquilidad. Y quinolona, sí, quinolonas, ¿no? Levofloxacino, realmente están en las guías,
Prácticamente nunca la vamos a usar en niños pequeños para manejo de neumonía típica en la comunidad, pero bueno, existe o está ahí documentado. Prácticamente macrolidos es la primera opción de manejo. Cuando ya aquí sí es muy importante si ver cómo está vacunando el niño, porque nos va a dar el parteaguas para el manejo. Si el niño tiene su esquema de vacunación completo contra hemófilis influenza y estreptococo neumonía, está vacunado contra estas dos bacterias, yo estoy tranquila de que no va a tener estas bacterias como una causa frecuente de infección y puedo darle ampicilina o penicilina G como primera opción. Y si no, alguna, o sea, opción B podría ser ya ceftriaxona, cefotaxima, o incluso claritromicina, o incluso clindamicina. Si la vacunación está incompleta, es decir, yo no estoy segura que este niño esté bien vacunado contra neumococo y hemófilis influenza, y entonces pienso que puede ser posible que los tenga y que pudiera incluso haber resistencia de neumococo, no sé, a las penicilinas, pues entonces me voy directamente con ceftriaxona, cefotaxima. Hablamos del manejo intravenoso hospitalario. Cuando yo pienso que es una neumonía atípica, evidentemente si estoy pensando en micoplasma me voy por claritromicina o acitromicina, y luego viene este limbo. La neumonía con sospecha de atípicos. Si bien dijimos que podemos diagnosticar los atípicos con una PCR, le van a decir, bueno, de todos modos, yo no tengo en el hospital PCR, o para el consultorio no voy a pedir una PCR, o el papá no puede pagar una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, una PCR múltiple viral, con atípicos incluidos, para yo poder decir es un micoplasma, ¿no? Entonces, si yo creo que puede ser, lo que tengo que hacer es dejar un manejo con biterapia, con una cefalosporina, más claritromicina. Las guías también recomiendan que con la neumonía es muy grave y estamos en época de influenza, también dejaros el Tamivir. Y bueno, ya neumonías complicadas como con cuestiones como empiemas, derrame, incluso absceso, aquí se cambia la claritromicina por una clindamicina con cobertura para anaeróbica. Solamente por mencionar que lo que está comentando las guías norteamericanas, que son las previamente dichas, también lo recomiendan en las guías europeas, las guías NICE. Estas guías dan como primera opción ampicilina y como segunda opción claritromicina. Y luego, digamos, para reforzar esto, en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría, que es el Congreso Anual de Pediatría en Estados Unidos, el que, digamos, donde todo el mundo va a actualizarse, dan estas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría por parte de la Sociedad de Infectología Pediátrica y la Sociedad Norteamericana de Infectología Pediátrica. Y la traducción de esta diapo es la que sigue. Esto es lo mismo que yo recomiendo, ¿no? Tanto los infectólogos de adultos como los infectólogos de niños. Para un manejo ambulatorio, yo no voy a dar antibióticos en preescolares, sobre todo con enfermedad leve o leve a moderada. ¿Por qué? Porque la etiología va a ser por mucho, como habíamos dicho, 3/4 partes del pastel, viral. Entonces, sin antibiótico. Cuando la neumonía es en preescolares, pues es más como moderada, incluso con más afección sistémica, y me queda la duda si está o no involucrada una bacteria clásicamente neumococo, yo voy a dejar manejo con amoxicilina. Amoxicilina dosis altas, incluso puede dejar amoxiclaxis pensada con Haemophilus influenza. Pero, digamos, el cambio o la cuestión a recalcar es cuando hablamos de una neumonía, ellos dicen de escolares para arriba, o sea, de 5 años para arriba o 6 años para arriba, la edad que quieren decir, pero digamos, por etiología usamos 5 años por grupo etario arriba de los 6 años de edad. Cuando el niño ya es escolar y mucho más cuando el niño ya es adolescente, el manejo que ellos sugieren es dejar amoxicilina más un macrólido, por esta cuestión de la posibilidad del micoplasma neumonía. En el manejo hospitalario nuevamente va lo mismo. Tenemos una baja incidencia de neumococo resistente a penicilinas, puedo yo irme con algo sencillo como penicilina. Si yo tengo una alta resistencia en la comunidad a penicilinas, digas ampicilina del neumococo, me voy ya de entrada por una ceftriaxona o cefotaxima. También dicen, sospechas de una bacteria típica como micoplasma, agrega siempre un macrólido, sobre todo en los mayores de 5 años de edad. Y con sospechas de estafilococo aureus, digamos por una neumonía complicada o focos múltiples o tal vez un absceso, cambiar el esquema tanto a clindamicina o a vancomicina. Cambiaríamos el macrólido por clinda o banco, pero seguimos con la ceftriaxona. Y cuando hablamos de, o sea, sí, o sea, alguien puede decir, híjole, es que en el manejo ambulatorio le voy a dejar un doble esquema de antibióticos, es como le voy a dar 2 antibióticos a casa, o hospitalizado a veces no es tan controversial, ¿no? Tal vez más en la comunidad. Y aquí no es que a todos les vamos a dejar la terapia antibiótica. El punto es
En quienes que yo creo que tienen neumonía bacteriana y que puede estar involucrado atípico, yo sí voy a dejar una biterapia porque no tengo certeza de la etiología. Entonces, cuando yo voy a dejar una terapia combinada de un macrólido con un beta-lactámico, se ha visto que esta combinación ha sido útil incluso para disminuir la mortalidad. Entonces, aquí podemos ver cómo cuando se combinaba un macrólido con ceftriaxona, otras cephalosporininas que no era ceftriaxona, incluso con penicilinas, o sea, todos estos son beta-lactámicos, ¿no? Al combinar un beta-lactámico con un macrólido, en estas cuestiones se disminuía la porcentaje de mortalidad. No se vio cuando se combinaba una quinolona con un macrólido, ¿no? Aquí no había significancia estadística. Entonces, sí se ha visto que esta cuestión de combinar un beta-lactámico con un macrólido impacta en la mortalidad de los pacientes. Y cuando hablamos de qué macrólido utilizar, pues digamos, sabemos que hay 3 en el mercado y aunque los 3 tienen probablemente el mismo perfil de susceptibilidad, hay cuestiones de farmacocinética que pueden cambiar un poquito. Hay estudios, este estudio reciente 2019, que compara la farmacocinética de citromicina contra claritromicina. Lo primero que podríamos resaltar es que la forma activa, o sea, bueno, tanto la forma activa de la claritromicina como per se la claritromicina tienen vidas medias que pueden estar entre 4.6 y 6, pero que su concentración máxima en los tejidos, o sea, más allá de la vida media que puede ser más corta, más larga, el punto aquí es que la concentración que yo logro en los tejidos es más alta a las 4 horas, estudio midió las 4 horas, en plasma de claritromicina versus acitromicina. Y que incluso no nada más hablamos de plasma, ¿no? O sea, porque bueno, plasma es en sangre, pero además de sangre a nivel tejido respiratorio, o sea, hablando del epitelio respiratorio, del pulmón, ¿no? El líquido que está en el epitelio respiratorio pulmonar y los macrófagos alveolares, también se vio que la claritromicina alcanza concentraciones más altas y más rápidas en comparación con la claritromicina. Pareciera que tiene una mejor farmacocinética la claritromicina. Y este es otro estudio diferente al previo, en el que se estudió, digamos, niños que les daban por varias semanas, les daban claritromicina o acitromicina, y se vio qué posibilidad tenían estos antibióticos de generar resistencias al elevar las concentraciones mínimas inhibitorias o MICs, los patógenos que colonizaban a estos pacientes en la orofaringe. Entonces se vio que cuando comparaban claritromicina, que se da cada 12 horas y que bajaba y subía, cada 12 horas contra citromicina que dábamos un pico y bajaba mucho más lento, pero estaba más tiempo por abajo de la concentración inhibitoria, ¿no? Quedamos que aquí esta rayita negra horizontal es la concentración mínima inhibitoria, que significa que es la cantidad de antibiótico que yo requiero tener para que se inhiba el crecimiento al menos del 50% de mis cepas. Entonces, se vio que mientras más tiempo pasaba el antibiótico abajo de la MIC, en este caso amarillo es citromicina, mayor probabilidad tenía de generar resistencia a los patógenos colonizantes que estaban en la orofaringe. Y esto pues por la cuestión de que se da una vez al día y su, digamos, descenso de la concentración es mucho más lento y más tiempo abajo de la MIC. Regresando a nuestro paciente con Alex, dijimos que le dejaron ampisulbactam por la neumonía de la comunidad que tuvimos, pero el paciente seguía con fiebre, vómito e ictericia, y el dolor abdominal, que al principio no le dieron como mucha importancia, mucha relevancia, seguía estando presente y este paciente le tomó una amilasa liposa que estaban elevadas, la fosfatasa también estaba elevada, y bueno, ellos, por ser un adolescente que tenía consumo de alcohol, tabaco, decidieron hacer VIH y VDRL, que fueron no reactivos. Con esto, sugirieron obviamente tener elevación de amilasa lipasa, hicieron tanto ultrasonido como tomografía en la que se evidenció que había pancreatitis aguda. La pancreatitis por TAC nada más tenía un páncreas aumentado, edematoso, hipodenso con bordes irregulares, ¿no? Que aquí esta es la imagen creo que más clarita, ¿no? Entonces el páncreas, esta es la vena arteria pancreática, me falla la anatomía. Pero, ¿no? Tenemos aquí todo el páncreas edematizado, se ve ancho, sobre todo aquí la parte de la cola del páncreas, está francamente edematizado, y acá pues irregular, ¿no? No se le ven quistes, no se ven zonas de necrosis, que es como algo relevante que empezamos a ver.
Con esto, al paciente le pidieron a la par estudios complementarios, serologías para hepatitis C por la ictericia que estuvieron negativos, solamente memoria inmunológica antigua, ¿no? De hepatitis A, nada relevante, no hubo nada en los cultivos, y pues solamente se quedó con el diagnóstico de la neumonía comunitaria más la pancreatitis. Por la pancreatitis se decidió cambiar el tratamiento en este paciente de ampicillin-sulbactam a imipenem. Y aquí, digamos, yo como infectóloga podría decir, pero ¿por qué a una pancreatitis edematosa le dejaron imipenem? Realmente la indicación para antibiótico en las pancreatitis son aquellas que son necrótico-hemorrágicas, que no era el caso, ¿verdad? Pero bueno, se dejó imipenem. Pero después como que ya empezaron a analizar un poquito más el caso y dijeron, bueno, ¿no? Es un adolescente de 15 años de edad que no tenía algún factor importante o sugerente para el cual tuviera que hacer pancreatitis o para el cual tuviera que hacer hepatitis por laboratorio, que tenía una franca neumonía. Ella refiere a la hepatomegalia en su análisis, aunque, insisto, no, la hepatometría que decía al principio me queda la duda cómo se interpretó. Y un perfil colestásico en las pruebas de función hepática. Entonces ellos dijeron, tal vez lo que tenemos aquí es una infección por Mycoplasma pneumoniae, y decidieron en ese momento suspender imipenem, empezar claritromicina, y para hacer el diagnóstico de la etiología, pues pidieron serologías para Mycoplasma pneumoniae. Con Alex finalmente, digamos, se sospechó Mycoplasma pneumoniae. Y usted diría, lo primero que yo diría es, bueno, ¿cuáles son los datos o qué cosas, no? Yo tendría que considerar sugerentes de neumonías, agentes etiológicos, y si hay algo que me pudiera sugerir más. Cuando regresamos a la literatura, hay ciertas pistas, ¿no? Y esto está como, es un cuadro muy bonito que también pueden encontrar en el UpToDate. Son datos clínicos, pistas que pueden orientar la etiología de las neumonías comunitarias. Entonces, más allá de tos y fiebre y lo clásico que siempre hemos dicho. Entonces, el primer punto es, cuando la neumonía de etiología bacteriana típica, dígase neumococo, generalmente que inicie, el paciente tenga una apariencia más séptica o enferma, que tengamos hallazgos focales de ocultación, dolor torácico importante, habíamos comentado en el otro estudio. Leucocitosis puede sugerir más la etiología bacteriana. Sabemos que la placa lo más frecuente va a ser infiltrados alveolares, consolidación o algún tipo de complicación. Pero esto que es lo que yo creo que es algo que vale mucho la pena recalcar, es cuando yo pienso que la etiología es atípica, o más bien, tal vez cuando yo no lo pienso, pero que tengo que recordar estas cuestiones que podrían sugerirme considerar los atípicos como parte de los agentes etiológicos, ¿no? O sea, uno de o dentro de los agentes etiológicos. El primero es la edad. Quedamos, edad 5 años para arriba, hay que considerarlo como una causa o un dato relevante para pensar en micoplasma o una neumonía atípica. Que el inicio del síntoma sea abrupto con síntomas constitucionales, sobre todo cefalea. Pueden tener datos como conjuntivitis no purulenta, fotofobia, exantemas como rashes muy ligeros, ¿no? Así como, digamos, no muy intensos, solamente papulares, color rosado claro. Puede haber también a lo largo del tiempo empeoramiento gradual de la tos y los síntomas, y que de tos seca puede incluso ser que se mantenga seca todo el tiempo sin que llegue a ser productiva. Las sibilancias, y aquí es algo que también como yo marcaría así como para acordarme, ¿no? Sibilancias, que generalmente decimos es algo viral cuando hay sibilancias, broncoespasmo. Las sibilancias se han visto como que pueden estar presentes en los pacientes con neumonías por bacterias atípicas. Y esto, las manifestaciones extrapulmonares. Y uno dice, bueno, seguramente yo nunca voy a ver esto, ¿no? Pero tal vez si me toca verlo, o tal vez está algo ahí un poco sutil que si yo recuerdo esto me puede ayudar a orientar la etiología. Un síndrome de Stevens-Johnson, anemia hemolítica, hepatitis, ¿no? O pancreatitis, como habíamos comentado previamente en este caso de Alex. Y otro punto importante es los hallazgos radiográficos. Si se fijan, creo que siempre cuando decíamos o cuando leíamos la neumonía típica decíamos que eran infiltrados intersticiales o era un infiltrado que no correlacionaba la gravedad del paciente, que no se veía tan séptico, con la placa del paciente que se veía muy fea, ¿no? Realmente, micoplasma puede hacer lo que quieran en la radiografía. Consolidación 37%, infiltrados paraliales 27%, retículo nodular 21% y empaches 15%. Aquí el mensaje es, no necesariamente voy a esperar un infiltrado intersticial para decir que es micoplasma. Realmente puedo encontrarme lo que sea. Entonces, nada es patrón neumónico ni muy sugerente en la radiografía de micoplasma neumonía. Y luego, cuando piensan los virus, siempre lo primero sería la edad, ¿no? Mientras más pequeño es el niño,
y sobre todo si está vacunado, lo más probable es que no sea de etiología bacteriana, sino que sea de etiología viral. Cuando tenga insidioso, cuando tenga tus síntomas como rinorrea, coriza, estornudos, síntomas como más de una gripe, agregados, generalmente estamos pensando que la etiología es viral. La sinopía periférica la podemos encontrar presentes, y aquí el infiltrado francamente sí va a ser algo intersticial. Con esto, y ya retomando, ¿no? Englobando este caso clínico, un adolescente de 15 años de edad, previamente sano, con síntomas de tos y fiebre, que también tenía dolor abdominal, que tenía vómitos, que tenía diarrea. Finalmente se le documentó una neumonía y también tenía pancreatitis y hepatitis. Entonces al paciente, al cambiarse el manejo a la claritromicina, se le quitó la fiebre, disminuyó progresivamente el dolor abdominal y sintomatología, y a lo largo de esos días llegó la serología que era positiva para Mycoplasma pneumoniae. La neumonía fue por Mycoplasma pneumoniae e hizo manifestaciones extrapulmonares con esta pancreatitis y esta hepatitis. El paciente se siguió por la consulta externa y en general tuvo una buena evolución, bajaron sus enzimas hepáticas y obviamente la pancreatitis remitió. Y esta es la publicación, ¿no? Esta es la publicación del artículo del caso clínico que estamos revisando ahorita con este paciente. Y que se me hace algo muy ilustrativo de un niño con una franca neumonía, pero que también tenía algo más, que si sabemos las cuestiones importantes puede distraernos o hacernos perder en el diagnóstico, o al contrario, nos puede orientar al diagnóstico clínico de manera pronta. Esta es la clásica definición de neumonía atípica, solamente me gustaría que la leyéramos, que la viéramos, porque la realidad es que no siempre esta clásica definición de neumonía típica, que insisto que es la que aprendimos en la facultad, es la que vamos a ver en el día a día con los pacientes. Y anteriormente se decía clásicamente que es esta tos seca, con fiebre de bajo grado, aunque, por ejemplo, este niño tenía 39 grados de fiebre, ¿no? Que tiene síntomas constitucionales prominentes, leucocitosis leve, disociación clínico-radiológica, decíamos que la placa se ve más fea sobre la auscultación o sobre los síntomas del paciente, y que evidentemente no tiene una respuesta adecuada al tratamiento con penicilinas o sulfas, que en ese entonces pues usaban las sulfas, ¿no? Entonces, esta era la etiología clásica o la definición clásica generada por Mycoplasma, clamidia o legionela. Pero no siempre vamos a encontrar esa definición clásica de atípica, ¿no? Entonces, aquí solamente quiero mostrar ejemplos en la literatura, no vamos a ver cada uno, evidentemente, de Mycoplasma, porque el mensaje está más frecuente de lo que podemos pensar y no siempre vamos a tener estas manifestaciones tan aparatosas, ¿no? Por ejemplo, aquí este niño hizo una neumonía necrosante por Mycoplasma, ¿no? Toda esta zona aquí en esta TAC, esta es una niña de 5 años y se ven estas zonas hipodensas, que es francamente ya como aire, ¿no? Que hizo una necrosis y que este es aire dentro del parénquima pulmonar. Este era un adulto acá del lado derecho, Mycoplasma pneumoniae, y que es una neumonía súper intensa y agresiva. Y luego, esta es una revisión, bueno, es una serie de 3 casos, un artículo con 3 casos publicados de manifestaciones extrapulmonares, todas neurológicas de Mycoplasma. Entonces, este primer niño tiene 10 años, el segundo también tiene 10, este tiene 13 años. Y si se fijan, lo primero es, la edad nos cuadra con lo que decíamos, ¿no? Que los adolescentes, los niños de arriba de 5 años son más frecuentes asociados a infección por Mycoplasma. Y estos 3 niños, este hizo mielitis, este hizo cerebralitis y este hizo encefalomielitis. Entonces, podemos tener esto que decíamos, manifestaciones extrapulmonares por Mycoplasma pneumoniae. Y esta, que es la que me gustaría ya, digamos, tenerme por último, sería decir, ok, puede que yo me toque el garbanzo de libra de la presentación o la manifestación extrapulmonar, pero ciertamente no va a ser lo más frecuente. Pero cuando hablamos solamente de neumonía en la comunidad, o sea, nuevamente solamente neumonía en la comunidad en niños hospitalizados, este estudio también fue un estudio muy grande en Estados Unidos, se estudiaron a muchos niños de neumonía comunitaria y de eso se sacó solamente, digamos, se hizo un estudio solo de los que tenían neumonía con Mycoplasma pneumoniae por PCR positiva. Entonces, se encontraron prácticamente 200 niños que tenían neumonía por Mycoplasma corroborada por PCR y se describieron las características. La edad promedio, 7 años de edad, con un rango intercuartílico entre 4 y 11 años de edad, y se vio que dentro de todas las neumonías que se habían hospitalizado, el Mycoplasma fue la causa bacteriana más frecuente de hospitalización en aquellos niños mayores de 5 años de edad.
12% requirió de terapia intensiva, 26% hizo un derrame pleural. También derrame pleural no es algo que habitualmente asociemos a micoplasma, pero nuevamente micoplasma puede hacer cualquier tipo de manifestación en la radiografía cuando lo vemos presente. Y algo importante es que un 98% tuvo infección con otros patógenos. Aquí al hacer a estos pacientes hacían PCRs múltiples, entonces tenían tanto identificado como virus como bacterias. Y se vio que prácticamente estaba ahí junto con otro patógeno. Y aquí no especifican tanto si eran virus o bacterias, pero digamos estaba en un 98% de las veces asociado al micoplasma otro microorganismo o agente infeccioso. Y los datos clínicos que digamos que leímos en la clásica definición, aquí el problema es, no hubo ningún dato clínico que sugiriera, francamente, la etiología por micoplasma. Dígase la tos seca por mucho tiempo, dígase las sibilancias, o etcétera. No hubo nada en la exploración de datos clínicos sugerentes de. ¿Cuáles sí fueron los factores asociados a la infección por micoplasma? La edad. Si se fijan, mientras más grande, 5 a 9 años, un OR en 6.4. Recordemos que los ORs o los odds ratio nos hablan de qué tan más probable o qué tan más frecuente yo voy a tener esta característica, dígase aquí la edad, asociado a la, digamos, mi desenlace que aquí sería la neumonía por micoplasma. Entonces, todo lo que está arriba de 1, 1.0, es más probable o más frecuente que se presente esto, ¿no? Entonces, los niños que tenían 5 o 9 años de edad tenían 6.4 más veces probabilidad de que tuvieran micoplasma neumonía como la gente de la etiología comunitaria. Y de 10 a 17 años de edad los OR era 10.7 veces más probable que el paciente tuviera la etiología como por micoplasma. Entonces, la edad es algo muy sugerente u orientador que puede estar involucrado en micoplasma. Y luego, bueno, el que tuviera antibióticos por más de 5 días sin una respuesta adecuada, pues hablaba un OR 2.3 más veces el riesgo de que fuera infección por micoplasma, más probable que fuera la infección por micoplasma. Finalmente, ¿no? Bueno, con toda esta lluvia de información que les acabo de compartir, bueno, ustedes a nivel consultorio, a nivel hospitalario, ¿para qué me sirve todo esto que hemos platicado? ¿Cómo voy yo a aterrizar todo este conocimiento? Pues bueno, esta sería como la primera de las 2 diapos de conclusiones. La primera sería el cuadro clínico. Hay síntomas que pueden sugerirme y todo, pero realmente no hay un patognomónico y tal vez no, yo no, sino la literatura diría que en general el dolor torácico, la desaturación y el aumento del esfuerzo respiratorio podrían ser más frecuentes asociados a neumonía, aunque por la cuestión clínica no hay un patognomónico, y la ausencia de taquipnea puede alejar la probabilidad de que el paciente tenga neumonía. Recordar siempre los agentes etiológicos y ya podemos ver que micoplasma neumonía, ¿no? Por estos estudios grandes epidemiológicos en Estados Unidos, es la causa más frecuente de neumonía comunitaria bacteriana en mayores de 5 años de edad. Los pequeños, siempre los virus van a ser los más involucrados, por mucho. Y entonces micoplasma es más frecuente de lo que pensamos y muy probablemente mucho más de lo que llegamos a diagnosticar. Y también es importante recordar que hasta un 30-40% de las neumonías de la comunidad son mixtas. Mixtas me refiero tanto 2 virus y bacterias o más de 2 bacterias. Cuando hablamos de micoplasma particularmente, recordar que es la causa número 1 de hospitalización, causa bacteriana de hospitalización en neumonía de la comunidad en niños mayores de 5 años de edad. La edad yo podría decir que es de los factores más importantes para pensar o considerar que el micoplasma puede estar involucrado. Mientras más grande, más probable que esté micoplasma involucrado. Recordar siempre que puede haber manifestaciones extrapulmonares como lo que habíamos comentado, cefalea, exantema, conjuntivitis, sibilancias y manifestaciones extrapulmonares, como habíamos comentado, tal vez hepatitis, pancreatitis podrían ser las más frecuentes que encontremos, pero no las únicas. Y que los hallazgos radiográficos no hay nada patognomónico, puede encontrarme de todo, incluso consolidaciones que yo podría decir que es algo bacteriano, pues no, también puede ser una consolidación. Y todo esto también, digamos, aterrizarlo en mi tratamiento de la neumonía de la comunidad. Si es un preescolar con una enfermedad leve, sin antibióticos, se va a su casa con manejo sintomático. Si es un preescolar con una neumonía moderada, puedo ir con un beta-lactámico. Pero si es un escolar que tiene una neumonía de la comunidad, las recomendaciones son dejar una terapia combinada con amoxicilina más claritromicina, ¿no? Siempre esta combinación de un beta-lactámico más un macrolídeo.
Y pudimos ver también que la claritromicina tiene una penetración más rápida y por más tiempo directamente en el tejido pulmonar. Cuando yo doy amoxicilina, yo estoy pensando sobre todo en el neumococo. Mi manejo de elección para el neumococo es una penicilina, un beta-lactámico, amoxicilina. Si yo pienso que también puede estar involucrado Haemophilus influenza, yo ahí quiero agregar el ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque el Haemophilus influenza es un mecanismo de acción de la producción de beta-lactamasas. Y sabemos que el Haemophilus influenza produce beta-lactamasas por excelencia como su mecanismo de resistencia. Entonces, al agregar el ácido clavulánico, lo que estoy haciendo es agregar un medicamento que sé que va a evitar que el Haemophilus influenza se haga resistente o exprese un mecanismo de resistencia y no deje que actúe la amoxicilina y que no sea eficaz. Entonces, yo pienso en la amoxicilina sola cuando pienso que es más probable un neumococo. Cuando pienso que es más probable un neumococo, un niño mayor de 2 años de edad que ya tiene un esquema de vacunación completa contra Haemophilus influenza. Pero si mi niño es menor de 2 años de edad, en el que no ha completado su esquema contra Haemophilus influenza, en el que sé que es más frecuente que también puede estar Haemophilus influenza involucrado, y entonces puedo saber que está ahí más el neumococo, yo dejo amoxiclav porque quiero tanto al neumococo como al Haemophilus influenza tenerlo bien cubierto. Sí, digamos aquí, evidentemente, dependiendo de cuál sea la manifestación, puede haber alguna que tenga un manejo o no. Si se fijan realmente de esos pulmonares, dijimos pancreatitis, hepatitis. Si la pancreatitis es solamente edematosa, por ejemplo, como es el caso, pues es obviamente ayuno por unos días y ver que bajen las enzimas y después ya empezar con la dieta. Algo de manejo para el dolor porque es importante, la pancreatitis duele mucho, ¿verdad? Entonces dejarle analgésico. Y solamente dejar, digamos, una cobertura antibacteriana mayor, si yo pienso que es una pancreatitis, digamos, o bueno, más que pienso cuando yo tengo evidencia de que es una necrótico hemorrágica o una, sobre todo esta cuestión, la necrótico hemorrágica. Evidentemente, digamos, como puede haber ahí como sobreinfección por translocación de bacterias, tendría yo que dejar una cobertura tal vez más amplia. Y digamos, hepatitis, pues realmente no es antibiótico, solamente es como también evitar hepatotóxicos y dejar que desinflame. Pero sí, hay ocasiones en que dejaremos tratamiento tanto para la neumonía por atípicos como, si fuera el caso, para una manifestación que requeriera otro tipo de manejo. Eso también es algo muy buena pregunta. Anteriormente, o digamos, todo el mundo tiene la idea de que tenemos que dejar claritromicina 14 días de antibiótico, ¿no? O sea, como que es algo que también se da mucho los esquemas de 2 semanas. Realmente, y seguramente para el volumen 3 o para otro momento les traeré otros estudios en los que dicen que estudios esquemas cortos de neumonías de 5 a 7 días son igual de efectivos a un esquema de 7 a 10 días. Entonces, no tengo que dejarlo 14 días. Yo puedo dejar un esquema de 7 días sin claritromicina y ser perfectamente adecuado, o incluso también, mientras yo diga que es una neumonía comunitaria, le dejo entre 5 y 7 días, puedo estar bien en mi duración de tratamiento. Por un estándar empírico, ¿no? Me quedaría tranquila con 7 días. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Sí, vamos a tener el volumen 3 y probablemente el 4, doctora, de las sesiones, entonces, próximamente. ¿Usted recomienda el uso de esteroides durante la neumonía en un paciente pediátrico? No, no hay ninguna recomendación para manejar esteroides en la neumonía ambulatorio. En el escenario de una neumonía, digamos, normal, ¿no? Si el paciente hizo neumonía, hizo choque, está séptico y demás, pues tal vez ahí en el manejo del choque séptico, refractario, aminas, pueden entrar los esteroides. Pero no en el escenario de un paciente con una neumonía de la comunitaria, incluso aunque sea viral, ¿no? Realmente no hay una evidencia sólida, sí sé que es algo que se llega a utilizar, pero no hay una evidencia, digamos, sólida que evidencie que esto va a favorecer el desenlace satisfactorio del paciente. Cuando nosotros, aquí es algo también como muy, que puede chocar un poquito con lo que hacemos. Si nos vamos a la evidencia científica, incluso estudios, incluso revisiones así muy grandes, no hay algo, lo vuelvo a decir, como sólido a favor de usar o nebulizar esteroides, un betagonista, etcétera. Realmente
los estudios dicen que no sirven. O sea, ya cuando hacemos este rigor metodológico para evaluar un estudio, dice que no hay un beneficio. Sé que cuando el paciente llega como una etiología y me incluyen los que a veces lo hacemos, ¿no? O sea, como que pensamos que podría ayudarnos. Yo diría, si hay un broncoespasmo que podemos pensar sobre todo que de etiología viral, podría sernos de utilidad. Lo que más, pero realmente si yo digo lo que encuentro en la literatura, no hay algo que lo sustente y lo apoye y lo haga. Lo que sí tiene actualmente una evidencia a nivel metaanálisis es el uso de la nebulización con solución hipertónica. Entonces se ha visto que el nebulizar con solución hipertónica sí favorece esta movilización del moco atorado en las vías respiratorias inferiores y que mejora esta cuestión del broncoespasmo que tengan los pacientes y las sibilancias. Entonces, si vamos a evidencia científica, la recomendación más evidente que hay en pediatría es soluciones hipertónicas para nebulizar, no tanto los broncodilatadores y esteroides inhalados. No sé cuál sea la presentación comercial que puedan encontrar, pero esta solución como hipertón, ¿no? O son estas, ahorita me acuerdo del otro nombre, que son pequeñas ampolletitas de 5 mililitros. Y podemos usar de 1 a 3 solución hipertónica nebulizada. ¿Qué tan frecuente? Generalmente se puede hacer cada 6 horas más o menos las nebulizaciones, ¿no? Tal vez si estuviera muy intenso, puede dejar solamente cada 4 la primera vez y después cada 6 o cada 8 horas. No se usa así como los betas agonistas que 3 en 30 minutos, ¿no? 3 en 30 minutos, porque no es algo agudo, es más para mover la flema y puede empezar a fluidificarlos. Generalmente es cada 6 a cada 8 horas. ¿Cuántos días? Pues realmente ahí depende de cómo veamos el paciente. Tal vez un inicial de 2 a 3 días y ver qué tanto va mejorando. Si empieza a sacar muy bien las flemas y todo esto, probablemente con 3 días sea suficiente y ya. Recordemos que no es realmente que va a tener un efecto un efecto, perdón, sistémico como un fármaco, ¿no? Que puede tener una cierta duración, una cierta vida media. Aquí realmente es qué tan, o sea, yo voy a estar fluidificando las flemas, ayudando a que las saque y realmente lo voy a usar con base en qué tantas flemas o qué tanta sintomatología va a tener este niño de obstrucción por tanto moco, ¿no? Entonces, en cuanto el niño empieza realmente ya a aclarar el moco, yo en ese momento suspendo, ¿no? Y lo voy a usar qué tanto conforme a qué tanta flema y sibilancia si tenga de broncoespasmo. Pues no, realmente tanto el sulbactam como el ácido clavulánico son inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, tienen la misma forma en la que yo estoy pensando en Haemophilus influenza, una bacteria típica o habitual, sobre todo en niños más pequeños, cualquiera de ambos puede ser buena opción. Entonces, porque tienen la misma acción, bloquean las beta-lactamasas de la Haemophilus influenza y me son útiles para yo mantener o tener mi eficacia terapéutica. Y la resistencia no, realmente, si voy a tener resistencia a sulbactam, va a ser igual que al ácido clavulánico. Pero realmente no es una cuestión de preocuparse por las resistencias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Pues creo que, a ver, no sé si por ahí tenga alguna otra, pero creo que ya no. Sí, a ver, creo que por ahí apareció una, pero creo que no está en las preguntas, creo que está en el chat. Sobre la nebulización con solución hipertónica, nada más es qué cantidad y cada cuántas horas y días, ¿no? Sí. La claritromicina, los macrólidos son el manejo de elección para el micoplasma. No importa que sea como leve, moderado o severo, siempre es un macrólido el manejo de elección. Y la dosis igual, cuando no tuviéramos a la opción de posibilidad, un macrólido, perdón, pero siempre es macrólido, claritromicina, ¿no? Los medicamentos de elecciones para el micoplasma independientemente de la gravedad. Hay algunos casos, ¿no? O sea, digamos, muy raros, no muy raros, o sea, poco frecuentes, que sean plasma a los macrólidos, pero realmente eso no es algo que todavía, afortunadamente, sea como un problema habitual del día a día, ¿no? O sea, sí hay reportes de casos de resistencias como en todas las bacterias, pero no es para nada algo de preocupación todavía a nivel comunitario, ¿no?